Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que se nos esté escuchando. Y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Perspectivas. El día de hoy, y como siempre, me encuentro acompañada de Monse, Lesis y Brenda. Les habla Paola Nava y para comenzar con el podcast, me gustaría contarles que el día de hoy hablaremos sobre la resistencia del lenguaje ante las normas sociales. En el podcast comentaremos sus dudas sobre cómo el lenguaje y los símbolos pueden ser utilizados para resistir o desafiar las normas sociales y las categorías establecidas, y de qué manera la capacidad de negociar significados puede ser utilizada para construir nuevas formas de identidad y relaciones sociales. Y pues, ¿alguna de ustedes, chicas, quisiera empezar? Sí, por supuesto. A mí me gustaría comenzar hablando sobre el lenguaje y los símbolos, que son herramientas poderosas para resistir o desafiar las normas sociales y las categorías establecidas. A través de ello, las personas pueden expresar sus identidades y experiencias únicas y desafiar las narrativas dominantes que buscan, pues, mantener un estatus. Por ejemplo, las palabras y términos que se utilizan para describir a grupos marginados pueden tener un gran impacto en la forma en la que se perciben y se tratan. Al rechazar los términos ofensivos y crear nuevos términos que sean más precisos y respetuosos, las personas pueden desafiar las categorías que ya están establecidas y construir nuevas narrativas más inclusivas. Los símbolos también pueden ser utilizados para resistir o desafiar las normas sociales. Las banderas, lemas, colores y otros símbolos pueden ser muy poderosos para identificar y unir a las personas que comparten, pues, ciertas ideas o experiencias y para desafiar las narrativas. Además, personalmente pienso que el uso creativo del lenguaje y los símbolos puede ser una forma efectiva de resistencia cultural. Por ejemplo, los artistas pueden utilizar la música, la poesía y otros medios para expresar sus identidades y experiencias. ¿Por qué no todos los demás? Claro, es muy interesante lo que dices. Yo en lo personal pienso que justo como ya lo dijiste, es como, pues sí, interesante el uso de símbolos y signos que se usan comúnmente en la sociedad y muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Y es algo súper importante porque estos mismos símbolos y signos son los que de cierta manera llevan por un camino a nuestra sociedad, ¿no? Y pues también pueden cambiar. Y pasando a la siguiente pregunta, me gustaría decir que es importante hablar de la capacidad que tienen las personas que nos lideran en el aspecto que seas, están siendo manipulados los significados de las cosas, justamente como lo es el lenguaje, ¿no? Que una palabra puede tener un montón de significados dependiendo del contexto, no solo de una oración, sino de un contexto social o cultural, etcétera. Es increíble cómo pueden cambiar los significados de las cosas, incluso entre grupos sociales. ¿O ustedes qué opinan? Sí, pues en mi opinión, esto también, como en nuestra mesa de diálogo, tiene mucho que ver con el estructuralismo y las semiosferas en las que vivimos. En la sociedad existen pues muchas semiosferas y incluso dentro de estas mismas pues subdividen en otras semiosferas. Es como un ciclo muy infinito, ¿no? Entonces, o sea, lo que me quiero referir con todo esto es que el lenguaje y esta negociación simbólica a la que se llega como sociedad puede dar paso a crear nuevas semiosferas de acuerdo a las distintas necesidades comunicativas de diversos grupos de personas, como también lo hablábamos en las mesas del diálogo, ¿no? Y siento que esto lo podemos ver muy claro con el lenguaje inclusivo que se ha tratado de implementar poco a poco en la sociedad y ha ganado mucha atención, que a pesar de que muestra un rechazo de parte de semiosferas que no coinciden precisamente con estas ideologías y que su sistema de comunicación pues no le ve sentido a esto, a este lenguaje, precisamente porque es ajeno. Pues aún así, este lenguaje se está resistiendo, ¿no? A estas normas sociales de la semiósfera a la que se está desarrollando, que pues básicamente es la sociedad actual. Entonces, pues como la teoría estructuralista menciona, si una estructura se modifica o cambia en algo, pues se hace un efecto dominó con las demás estructuras de la sociedad, haciendo que pues este lenguaje inclusivo tenga más impacto del que pensamos.
Sí, definitivamente, como ya lo hemos platicado, el lenguaje es ya por sí solo una herramienta muy poderosa y por supuesto que es una forma de resistencia. Ahora bien, como ya sabemos, los símbolos son instrumentos de comunicación y de pensamiento. Por tanto, su uso supone funciones esenciales para el desarrollo psíquico, mucho más allá que para un simple entretenimiento. Por otro lado, la socialización no se reduce solo a un proceso de adquisición de hábitos y de pautas de conducta. El acceso a la capacidad simbólica supone el desarrollo de una de las dimensiones cruciales para compartir el sentido y los significados con los demás. Por tanto, para desear y ser miembro de esta comunidad, los humanos compartimos y convivimos en un universo que se fundamenta por diferentes significados atribuidos por nosotros mismos. Y con esto quisiera dar un ejemplo, como para aterrizar un poco más todas estas ideas que les cuento. Un ingrediente básico para reconocer que hay símbolos es cuando algo falta, porque sí, y pues nuestra educación, nuestro cerebro nos hace hacer como si no faltara. Por ejemplo, para que me dé a entender todavía mejor. Un niño de 12 meses que ya tiene muy claro la acción de comer, él puede comer con una cuchara vacía, imitando un movimiento de cómo lo ha visto a su alrededor, ¿no? Como ha visto estos símbolos que están en su día a día. Entonces, si la mamá le dice que le dé a ella de comer, el niño le va a ofrecer con esta acción de darle de comer, dirigiendo la cuchara hacia su boca, aunque en la cuchara no haya nada. ¿Qué quiero llegar con este ejemplo? Es que el niño reconoce este símbolo. Y es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? Nosotros los humanos, pues a lo largo de nuestra existencia y nuestra convivencia entre seres humanos, reconocemos ya muchos símbolos en la sociedad. Entonces, definitivamente, aunque nosotros modifiquemos nuestro lenguaje o hagamos ciertas acciones con intención de llegar a un fin, la gente lo va a entender porque nosotros tenemos esas referencias desde niño que hemos convivido con ellos y definitivamente lo vamos a entender, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que se comentaba al inicio del podcast, cómo el lenguaje puede ser usado para una resistencia. Definitivamente, aunque nosotros hagamos estas modificaciones en la habla o en la escritura, la gente lo entiende, pero obviamente también se entiende que se hace por una forma de manifestación. Es hablar un poco de esta sintáctica de la relación entre los signos y la pragmática que tenemos en nuestro día a día. Por supuesto, pero aparte, eso que mencionas es muy importante, Lesis, porque también podemos hablar incluso pues de la semiósfera, ¿no? O sea, cómo existen pequeños mundos o pequeños contextos, por ejemplo, lo que tú dices del niño, cómo lo aprende, o sea, como lo dices, a sus 12 meses ya lo sabe, pero lo aprende imitando a quien ve o quien se lo está enseñando, pero si no tuviera ese contexto o esas personas cerca de él, pues no podría hacerlo. Entonces, demasiado interesante. Pero siguiendo en esta misma línea, pues la negociación de significados implica que las personas trabajen juntas para establecer los símbolos y conceptos que utilizan. Esto puede involucrar una reinterpretación de términos que existe a la creación de nuevos de estos mismos, que reflejen una mayor complejidad y diversidad de las identidades y experiencias de las personas. A medida que las personas colaboran con la negociación de significados, pueden surgir nuevas formas de identidad. Por ejemplo, al crear nuevos términos que reflejen la experiencia de las personas de la comunidad, se puede fomentar una mayor comprensión y aceptación de la diversidad sexual y de género. Además, la negociación de significados puede promover la creación de relaciones sociales más justas y equitativas. Al trabajar juntos para establecer el significado, las personas pues construyen nuevos modelos de interacción que respeten y celebren la diversidad humana pues en lugar de perpetuar las normas y estereotipos dominantes. Pues sí, está muy interesante todo lo que dicen. La verdad es que hablando del lenguaje, sí me quedé mucho con lo que dijo Bren, del lenguaje inclusivo, que ahorita pues lo ven como una nueva forma del lenguaje cuando en realidad pues ya existía. eh, y pues honestamente creo que el lenguaje en todas las maneras que hay cambia y siempre va a cambiar, pero también es aprendido, ¿no? Como lo que decía Lesis,
me parece muy interesante, pero pues quiero preguntarles si les gustaría dar alguna conclusión. Pues sí, yo rescatando un poco de, pues de todas, este, pues sí siento que el lenguaje es más importante de lo que pensamos, ¿no? O sea, al final de cuentas el lenguaje es literal cómo nos comunicamos, no solamente pues el lenguaje verbal, sino pues también los símbolos, el lenguaje incluso corporal, ¿no? O sea, como lo menciona Alexis, o sea, realmente son pequeños mundos, son pequeños mundos en los que nosotros nos desarrollamos y así podemos literal convivir como una sociedad. Y siento que también es muy importante como considerar el lenguaje como creador de nuevas como formas de identidad y formas y nuevas semiósferas, también como lo platicamos en la mesa de diálogo. Y pues realmente el lenguaje es todo. El lenguaje es todo porque nosotros es como percibimos la vida, es como percibimos a lo que nos rodea e incluso cómo nos percibimos a nosotros mismos. Completamente de acuerdo. Depende también, o sea, mucho del contexto de todo lo que dices, Bren, pero no pude haber encontrado mejores palabras como lo dijiste. O sea, el lenguaje lo es todo, cómo nos expresamos y qué es lo que le queremos decir a las personas. Pero incluso hoy en la actualidad tenemos barreras para este mismo lenguaje, que creo que es con lo que yo concluiría como una pequeña reflexión sobre hoy las redes sociales y la tecnología, cómo está modificando este lenguaje, es decir, aparecieron nuevos signos y símbolos, los emojis y muchas cosas. Pero entonces yo me preguntaría, ¿por qué escribir con mayúsculas resulta que estás gritando? O sea, empiezan a surgir nuevos símbolos conforme vamos avanzando y eso también es bueno. Y en este sentido, pues no hay que tenerle miedo a, pues a lo nuevo, o sea, a la novedad y a seguir viendo qué es lo que viene. Sí, definitivamente. Creo que es parte de evolucionar y de ir cambiando. Definitivamente cada época tiene su contexto y pues obviamente el lenguaje siempre se va a ver afectado por este contexto. Yo alguna vez una persona me dijo que con la comunicación yo podía conseguir cualquier cosa que quisiera y pues te das cuenta del poder que tiene la comunicación, ¿no? El lenguaje, unas palabras bien utilizadas puedes llegar o conseguir ciertas cosas que no te lo hubieras imaginado, ¿no? Con algo tan sencillo como hasta un permiso con tus papás, convencer a alguna persona en una negociación, y siempre va a depender mucho de tu lenguaje verbal, corporal. Entonces, si tú tienes bien claro cómo usar estas técnicas, pues vas a lograr lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que definitivamente el lenguaje ya tenemos muy claro que es una herramienta muy poderosa y que siempre que sepamos usarla a nuestro favor, podemos llegar muy lejos. Entonces, pues hay que saber usarla con responsabilidad y respeto. Claro. Pues perfecto. Este es el final de este podcast. Me gustaría cerrar agradeciendo a mis compañeras y a nuestros escuchas por estar aquí en cada podcast. Que pasen muy buen día, tarde o noche y hasta luego. Adiós. Bye, gracias, Pau. Gracias.